Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano, querido amigo. Dios es bueno, Dios es maravilloso, por siempre eh, es su misericordia. Todos los días Dios trae nueva su misericordia para con nosotros. Todos los días Dios trae una palabra nueva para nuestra vida, ¿no? Y qué bendición poder entender el amor de Dios, ¿no? Cuánto Dios nos está amando, cuánto Dios no, nos está bendiciendo, hermano. Una bendición entender que Dios en su misericordia infinita, en su bondad, nos permite que usted y yo estemos vivos, que tengamos un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo cada mañana. Qué bendición es saber que nuestro Señor nos permite compartir con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Y es una bendición maravillosa. Qué maravilloso es ver que Dios en su infinita misericordia nos regala el aire nuevo para respirar. Nos regala vida, salud. Y eso es de alabar, de glorificar a Dios, de exaltarlo. Es maravilloso ver la bondad y la misericordia eterna de Dios para con cada uno de nosotros. Es maravilloso saber que Dios nos sigue amando a pesar de muchas cosas, a pesar de que muchas veces usted y yo fallamos, a pesar de que usted y yo claudicamos en la fe, en el pensamiento o tropezamos, ¿no? Y qué bueno es saber que Dios sigue ahí firme, sigue dándonos su bendición. Dios te bendiga a cada uno de mis hermanos, como siempre quien habla para ustedes, su hermano en Cristo, pastor evangelista Derwin Cordero. Dios es bueno, Dios nos permitió salir de nuestra casa, de nuestra tierra, a otra nación, y Dios ha ensanchado el ministerio, ha puesto gracia en la obra, en el mandato que nos ha entregado, y Dios nos ha entregado un ministerio precioso al cual estamos presidiendo, estamos trabajando, llevando la palabra del Señor. Dios bendiga a mis hermanos allá en España, mi hermana Marilú, mi hermano Alexia, mi hermano José Luis, bendiga a mi hermana Ortega. Dios le bendiga a todos los que me están mirando en este momento. Quiero que usted en esta noche vayamos a orar, vayamos a clamar al Rey de Reyes y oremos a Dios. Y vamos a estudiar la Biblia también, pero vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. Comparte este video, querido hermano. Vamos a llegar a las naciones, a todas partes, con la palabra de Jesucristo. Esa palabra que transmite vida, esa palabra que trae esperanza, esa palabra que restaura. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Dios bendiga a mi hermana Nelita Rodríguez. Dios te bendiga, Nelita, a ti y a tu familia allá en Venezuela. Un abrazo fuerte a todos tus seres queridos. Padre amado, Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Gracias en este momento, Señor, ya día en otras naciones. Gracias porque eres bueno, eres maravilloso, para siempre es tu misericordia. Mi Dios amado, mi Dios bendito, te ruego que tú tomes el control de lo que vayamos a hablar, vayamos a predicar, vayamos a decir en esta noche, Dios, Espíritu Santo. Toma el control en este momento, Dios mío. Ministra, Espíritu de Dios. Padre amado, tu sangre preciosa, Dios mío, sea manifestándose, derramándose de una manera poderosa, Dios. Yo te ruego en este momento, Señor, que tu gracia, tu presencia, tu cobertura cubra a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos están mirando, nuestra familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, Dios mío. La clamamos a favor de nuestra familia, de nuestras casas, nuestros vecinos, amigos, Dios. Padre amado, Espíritu Santo, te rogamos que esta noche tú nos des sabiduría, nos enseña, nos guíe, nos dirige y nos hagas entender, Dios, lo que has de hablarnos a nuestra vida. Dios, te damos gracias, tuya es la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que me están escribiendo. Marilú, un abrazo, mi querida hermana
Mariluz, madre y hija. Un abrazo grandemente a ustedes, a Osma, a toda su familia, a mi hermana Evangelista María García, Dios le bendiga también grandemente. Todos mis hermanos en Puerto Rico, República Dominicana, Dios le bendiga grandemente. Mis hermanos en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, mis amigos hermanos en Guatemala, Honduras, en El Salvador. Dios le bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes, querido hermano, querido amigo, que me está acompañando. Yo sé que estamos estudiando la Biblia, hemos estado predicando durante todos estos días, hemos estado enseñando a la iglesia de Cristo, estamos predicando el mensaje maravilloso. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema, el trabajo de un buen obrero del Señor. Vamos a estar hablando el trabajo de un buen obrero del Señor. Y es maravilloso saber que usted y yo somos obreros, estamos llamados a trabajar para el reino, a trabajarle a ese Dios maravilloso. Dios quiere que usted y yo nos ocupemos de esa obra maravillosa que Él empezó, ese ministerio precioso que Dios le ha entregado. Dios quiere que usted y yo cada día aprendamos, que cada día nos esforcemos a seguir, a prepararnos, a capacitarnos, a llenarnos de su presencia para predicar el Evangelio, para llevar la buena nueva de Salvador. Dios bendiga a mis hermanos allá, a David, a su esposa en Guatemala. Un abrazo grandemente. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, 15. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué poderosa palabra, ¿no? Mire cómo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa palabra maravillosa. El trabajo de un buen obrero del Señor es obedecer a la palabra continuamente, cumplir la gran comisión que Dios nos entregó a cada uno. El trabajo de todo obrero es obedecer y cumplir la palabra, o cumplir con la gran comisión que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando de obrero, no estamos hablando de jerarquía, no estamos hablando de posiciones, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de que hay que predicar el Evangelio, los que están en el puesto de pastor, podemos pensar que esto es para los evangelistas. Los evangelistas dicen que solamente el que enseña es el pastor, o el pastor el maestro, y viceversa. No, todos somos obreros y todos estamos llamados a enseñar, a cumplir, a obedecer y hacer la gran comisión que Dios nos envió. O sea, a ir a predicar a las criaturas, a las naciones, sin importar el lugar, sin importar las condiciones, sin ver color, raza, nacionalidad o estatus social. Dios nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. O sea que usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y esa responsabilidad es predicar el Evangelio. Y el apóstol Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo y le dice: procura con diligencia, es decir, procura y sé diligente y preséntate ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el mismo Señor nos está hablando a través del apóstol Pablo de esa carta a Timoteo, es que debemos procurarnos presentarnos ante Dios como buenos obreros y usar la palabra de verdad. Buenos obreros aprobados por Dios, y que usemos esa palabra de verdad para enseñar, para redarguir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea edificado, el hombre de Dios sea corregido, el hombre de Dios sea perfeccionado. El principio del trabajo de un buen obrero del Señor
debe consistir en un estudio sistemático, constante y diligente de la palabra de Dios. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor aquí, ya que mi hermana tiene por acá. Dice: un buen ministro del Señor, lleva como subtítulo, ¿no? Dice: si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Cristo, nutrido en la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Fíjese lo que dice para usted, querido hermano, querido hermana, que yo sé que está predicando la palabra, se está esforzando. Mire cómo dice 1 Timoteo 4, versículo 6. Un buen ministro de Jesucristo. Lleva como subtítulo la lectura, dice: si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que ha seguido. O sea, que nos está enseñando el Señor, que si nosotros estamos enseñando la palabra a los hermanos, si estamos enseñando esa palabra, seremos buenos ministros de Jesucristo. Usted es un buen ministro cuando usted enseña la palabra de la fe y la doctrina que usted ha recibido, esa doctrina que proviene del Espíritu Santo, esa doctrina que viene del reino de los cielos. Usted será un buen obrero, un buen ministro delante de Dios si usted enseña conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Espíritu de Dios le ha venido enseñando durante todo este tiempo. Y el mejor maestro en todos los tiempos, en el siglo pasado, en este siglo y en los venideros, se llama Jesucristo. Si usted enseña bien lo que el mismo Jesús le ha revelado por medio del Espíritu Santo, usted es aprobado ante Dios, usted es aprobado como buen ministro. Es decir, que lo que usted está enseñando le da a usted una gracia delante de Dios. Dios le aprueba como ministro y Dios va a dar testimonio de lo que usted está predicando. Es decir, que lo que usted predica, lo que usted está enseñando, va a tener fruto al 100%. Es decir, que si usted empieza con un grupito de 2, de 3 personas enseñándole la buena palabra de la fe y instruyéndolo en los caminos del evangelio de la santidad, en el camino de la santidad y de la obediencia a Dios, Dios va a prosperar la obra que usted está haciendo. Quizá usted ahorita esté empezando con 2 personas, pero yo creo que si usted está enseñándole conforme a lo que Dios le está revelando, conforme a la doctrina que Dios le está enseñando, conforme a la fe, será buen ministro. Y cuando usted es buen ministro, tiene un respaldo de Dios. Es decir, que usted, lo que usted hable, la palabra que usted enseña, no va a caer por tierra, sino que va a dar fruto. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el principio del trabajo de un buen obrero del Señor debe consistir en el estudio constante, diligente y sistemático de la Biblia. Esto para estar en buenas condiciones espiritual y física. Como obrero, nosotros estamos llamados a estudiar constantemente las Escrituras. Todo obrero del Señor debe estudiar constantemente las Escrituras y obedecerlas. No solamente es leerla, sino leerla, meditar, obedecerla y accionarla, practicarla, materializarla, palparla, para que esta palabra dé testimonio acerca de usted. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es poderoso. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 39. Libro de Juan capítulo 5, verso 39. Dice la palabra del Señor: escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay mejor forma de hablar de Cristo. Creo que nuestra mente es muy sensible, muy frágil cuando queremos hablar de Jesús, cuando queremos dar una referencia acerca de Jesús. Creo que las ideas y nuestros pensamientos se quedan chiquitos en cuanto a las bondades y misericordia de Cristo o la misericordia de ella. Sin embargo, el mismo Dios dice: escudriña las Escrituras
porque a vosotros os parece que en ella tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Fíjense que el mismo Señor dice, nos manda como obrero para que usted pueda llenarse, para que usted pueda enriquecerse de ese conocimiento divino, para que usted pueda transmitir sabiduría y conocimiento a otras personas, para que usted pueda enseñar y guiar a los hermanos acerca del amor, del favor, de la misericordia de Dios, o darle una referencia de quién es Jesús y cómo es Jesús. Lo primero es que el Señor dice que cuando escudriñamos la Biblia, que es necesario escudriñarla, porque a nosotros, para nosotros parece que ahí está la vida eterna. Número uno, en las Escrituras estamos encontrando el camino para la vida eterna. O sea, para que usted y yo vivamos una vida eterna, a donde no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, donde ya no hay sufrimiento. Y lo otro es que las mismas Escrituras dan testimonio acerca de quién es Jesús, acerca de cuál es la naturaleza divina de Jesús, acerca de cómo es Jesús, cómo opera Jesús, cómo habla Jesús, cómo se revela Jesús a los hombres. En muchas ocasiones nos encontramos con preguntas en nuestra vida cristiana. Nos topamos con personas que nos preguntan, ¿cómo puedo tener yo un encuentro con Jesucristo? Yo creo que en este momento, creo que ahorita se celebra o se está celebrando en estos momentos, no sé si en todas partes, por doquier, lo que se denomina la Semana Santa, ¿no? Y es una semana de recordatorio acerca de los sufrimientos, padecimientos de Jesús, o acerca de ese hombre que murió en la cruz del Calvario, a quien se le atribuye la vida eterna, a quien se le atribuye el título de Hijo de Dios. Y quizá las religiones en sus costumbres han escondido la verdad de Jesús. Y una de las preguntas es que hay algo, saliendo un poquito de contexto de lo que quiero enseñarle acá, es que Jesús en un momento le dice a los discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, no, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros que eres un gran profeta, Moisés. O sea, no tuvieron en sí una exactitud de quién era Jesús. Y Jesús ve a Simón, Pedro, le dice, ¿y quién dice que soy yo, Simón? Y él le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, ¿no? Las religiones durante tantos años, por doquier, en todas partes, han escondido a Jesús en sus tradiciones. Han escondido a Jesús en sus costumbres, en sus prácticas religiosas. Y estos no pueden dar una respuesta acerca de quién verdaderamente es Jesús. Sin embargo, el mismo Señor dice que escudriñando las Escrituras, entrando al tema principal, es que las Escrituras dan testimonio acerca de quién es Él. O sea, las Escrituras dan una imagen palpable acerca de su naturaleza, acerca de su divinidad, acerca de su poder. Y la Biblia da testimonio y muestra la naturaleza espiritual, divina, y la naturaleza carnal. Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Entonces eso lo podemos comprender y conocer, tener ese conocimiento solo a través de la Escritura. Y cuando usted tiene este conocimiento, esta revelación de esta gran verdad, usted puede enseñarlo a otros hermanos que desean conocer esta verdad. Ahora, con la pregunta, nos encontramos que muchas veces con hermanos, personas que dicen, ¿cómo yo tengo un encuentro con Jesús? ¿Cómo yo conozco a Jesús? ¿Cómo sé yo que Él es el Hijo de Dios? Bueno, y la respuesta, querido hermano, usted que está predicando, que se está preparando, la respuesta está en la Biblia. Las Escrituras dice, escudriña las Escrituras porque a vosotros os parece
que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea, la Biblia, estas escrituras dan testimonio acerca de Jesús y quién es realmente Jesús. Entonces, ¿esto es para qué? Para que usted y yo no caigamos, no seamos engañados por falsas doctrinas, no seamos confundidos. Hay un grupo, no lo voy a mencionar, ¿no?, que dicen que solamente Jesús era un ángel. O sea, dicen que Jesús solamente era un ángel y no que era el Hijo de Dios. Hay otros que niegan la existencia de Jesús, algunos grupos, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos escudriñar la Biblia para no ser engañados, porque ella nos da testimonio y nos revela la naturaleza y la verdad de Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10. Vamos a leer lo que dice la Biblia allí. Segunda de Juan. Mire lo que dice. Por esta causa, si yo fuere recordaré la obra que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento. Perdón, me estoy leyendo mal, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Escuche bien esta palabra, vea lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le reciba en casa ni le digas bienvenido. O sea, ¿cuál doctrina dice que no traiga? Uno, la doctrina que digan, si a usted le vienen diciendo que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que Jesucristo solamente es un ángel, o que Jesucristo no existe, no podemos recibirlo en nuestra casa, porque esta doctrina no proviene de Dios. Si viene alguien diciendo que la resurrección ya fue, no lo recibamos, porque la Biblia nos está enseñando otra cosa. La Biblia nos enseña que la resurrección en los postreros tiempos, vamos a resucitar junto con Cristo, vamos a ser resucitados, o viene la resurrección. La doctrina es que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios, es una doctrina santa. Pero toda doctrina que niegue la existencia de Cristo, o que niegue la divinidad de Cristo, o que niegue que Cristo no es el Hijo de Dios, es una doctrina errónea, demoníaca, satánica, perversa, y nosotros no podemos recibirlo en nuestra casa, ni siquiera le podemos decir bienvenido. Por eso es que es necesario escudriñar y estudiar la Biblia para poder defendernos en cuanto a erróneas enseñanzas, en cuanto a erróneas doctrinas que se están predicando por doquier y por el mundo. Dios bendiga a mi hermana Sandra de León, Dios bendiga a mi hermana Edith, Dios te bendiga a todos mis hermanos, a Diana, Carolina. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que nos están mirando, ¿no? Dios es bueno. Ahora, ¿por qué es necesario conocer, estudiar la Biblia? Todo obrero de Jesucristo, todo buen obrero de Jesucristo debe estudiar la doctrina, debe estudiar la Biblia, o tener un estudio sistemático, constante y diligente de la palabra, para no dejarnos impresionar por falsa doctrina que nos vayan a querer desestabilizar o desviar del fundamento de nuestra fe, que es en Jesucristo. Por eso es necesario que usted y yo estudiemos con diligencia, con obediencia y sistemáticamente, continuamente, las Escrituras, para no dejarnos impresionar por falsas enseñanzas que nos puedan desviar de la verdad que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo
a primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a lo que estamos hablando. Estamos hablando que el principio, tema número 1 de lo que estamos hablando, del tema central que hemos titulado en este momento, el trabajo de un buen obrero del Señor. El punto número 1 es que el principio o trabajo de un buen obrero del Señor debe consistir en el estudio constante, diligente, sistemático de las Escrituras y la obediencia hacia ella. O sea, debemos ser obedientes siempre a la palabra. Dios te bendiga, mi hermana Sandra, una guerrera del Señor. Tremenda palabra hoy habló mi hermana en su programa. Tiempo de arrepentimiento. Un abrazo, mi hermana, por esa labor tan hermosa que está haciendo, esa palabra poderosa que soltó usted hoy. Vamos a primera de Juan 4:1, ¿no? Dice: amado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, y porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese lo que estamos hablando, ¿no? Dice: amado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, usted debe probar. ¿Y cómo es probar? Examinar lo que a usted le están enseñando, lo que a usted le están queriendo inculcar. Y esto es muy importante, ¿no? Dice: amado, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermano, y en esto tenemos que tener mucho cuidado. En esto tenemos que tener un discernimiento espiritual muy necesario en nuestra vida. Y ese discernimiento viene por la palabra. El discernimiento espiritual se activa a medida de que usted estudie la Biblia, a medida de que usted se meta con Dios, a medida que usted esté constantemente leyendo. Y cuando dice probar y no creer a todos los espíritus, esto tiene que ver también que no todo aquel que hable en lengua, no todo aquel que dance proviene de Dios, sino que usted tiene que examinarlo, hermano. ¿Sabe? Y le digo esto ¿por qué? Porque los demonios también hablan en lengua. Los falsos profetas hablan en lengua. Los falsos maestros hablan en lengua y hasta danzan. Vive Jehová. Entonces nosotros debemos examinar, escudriñar, no porque vengan hablando en lengua, no porque vengan danzando, vamos a creer que son de Dios. Recuerde que los demonios también son espíritus y ellos tienen un lenguaje espiritual. Y si usted no tiene un discernimiento, los demonios pueden estar maldiciéndole y usted está diciendo amén. Entonces la Biblia nos enseña que debemos examinar, escudriñar, probar los espíritus si son de Dios, si están hablando de parte de Dios. Tenemos que tener discernimiento. En cierto momento le hago esto, hermano, acotación, porque en cierto momento predicaba en la iglesia en Venezuela. Éramos un grupo de mis hermanos, hermanas, y enseñaba que los demonios pueden hablar lenguas. Claro que no son lenguas santas de Dios, sino su lenguaje para maldecir y dañar a la iglesia, dañar a las personas, ¿no? Y entonces, en una ocasión, en un servicio evangelístico en la calle, estábamos predicando y me tocó guerrear con dos hermanos de la iglesia, el hermano Ramón Medina y la hermana Eliana Medina, padre e hija, y salimos. Ellos pueden dar testimonio de lo que les estoy contando, mis queridos hermanos. Y se endemonió una persona, y esa persona endemoniada hablaba lengua, pero esa lengua era para maldecir. Por eso que debemos escudriñar, examinar y probar los espíritus si hablan de parte de Dios o están hablando de parte de Satanás para maldecir. Y esto es el discernimiento de espíritu que se activa a la medida de que usted lea, estudie las escrituras. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Yo sé que Dios nos está enseñando. Tema número 2 de lo que estamos hablando en esta preciosa hora es: un buen obrero del Señor debe desarrollar
sus músculos espirituales para... Vamos a primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12. Vamos a ver por qué un buen obrero del Señor, debe desarrollar sus músculos espirituales. En primera Timoteo capítulo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjese lo que dice el Señor. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Y entonces cuando la Biblia le está diciendo que usted pelee la buena batalla de la fe, no es que Dios le está diciendo que usted se entre a golpes, no. Sino que usted defienda las escrituras, defienda su doctrina, tenga una identidad como cristiano. Usted pelee la buena batalla, aunque traten de convencerlo, aunque traten de moverlo, usted tiene que mantenerse firme hasta el final. La Biblia dice, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces usted tiene que perseverar y pelear la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y usted tiene que tener una identidad como cristiano en todo lugar donde usted se pare. Usted tiene que tener una identidad como siervo y sierva de Jesucristo en todo lugar, dentro y fuera de su casa, dentro y fuera de su ciudad, dentro y fuera de su país. Usted tiene que identificarse como hijo de Dios y mantener la doctrina, mantener su doctrina, mantener su identidad como cristiano y mantener su santidad y su comunión con Dios por encima de cualquier cosa. Y esto me llama mucho la atención porque dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el caso de esto de lo que estamos hablando lo podemos ver de Daniel. El profeta Daniel, cuando fue cautivo, cuando Israel fue cautiva, Judea fue cautiva por el rey Nabucodonosor y fue llevado a Babilonia. La Biblia dice que estos hombres le cambiaron el nombre a Mexea, Abednego. Y era una tierra pagana, era una tierra idólatra, era una tierra que no le servía a Jehová. Y me llama la atención que Daniel, dice la Biblia, las Escrituras, propuso en su corazón no contaminarse ni con la bebida ni con la comida de aquella nación o del rey, porque todo era pagano. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Daniel mantuvo su identidad. Daniel propuso no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no dañarse, no comer cosas paganas en su vida, traer cosas paganas a su vida, o ser partícipe de la costumbre de aquel pueblo. La Biblia dice que hubo un edicto de rey que todo al sonar de las trompetas o de las bocinas debían inclinarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho. Y Daniel y aquellos jóvenes que fueron cautivos con Daniel no se inclinaron. Y esto lo sentenciaron hasta la muerte, al foso de los leones, al horno de fuego, y ellos mantuvieron su identidad. Y ¿sabes algo que me llama la atención de Daniel? Es que dijo, sepa, oh rey, que si Jehová quiere y nos libre o no nos libre, le adoraremos y a él solamente le creeremos y no nos inclinaremos ante esa imagen que Nabucodonosor había hecho. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que nosotros, aunque nos cueste la vida, aunque estemos a punto de ser asesinados, de ser destruidos, debemos mantener nuestra identidad como cristianos. Debemos pelear la buena batalla de la fe, porque yo sé que Dios es fiel para defendernos, Dios es fiel para cumplir su promesa de salir a favor de cada uno de nosotros. Dios es bueno. La hermana Sandra dice, eso es amén. Todo lo que hablan lengua es de Dios. Los demonios creen y ven y tiemblan.
Entonces, los demonios creen, ven y tiemblan, hermano. Dios es bueno, ¿no? Si estamos hablando de la palabra. La hermana Félix Joana dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ciertamente nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Pero si usted pierde la sazón, de nada le sirve ese sal. La misma Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si perdieran la sazón, de nada sirve la sal. Entonces cuando él dice si pierde la sazón, quiere decir, si usted pierde la relación con Dios, pierde su identidad con Dios, pierde la intimidad con el Espíritu Santo, de nada le sirve que usted sea sal, porque quien pone el sazón es Dios. Quien pone el ingrediente perfecto es Dios. Dios bendiga a mi hermana Amy Sánchez, al hermano David, y en Guatemala. Un abrazo fuerte, mis hermanos. Al terminar de aquí me comunico con ustedes. Entonces estamos hablando que en Timoteo 4:11, ¿no? 4:12. Pelea la buena de la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Entonces debemos nosotros tener una identidad con Dios, pelear la buena batalla de la fe. Entonces nosotros debemos ejercer nuestros músculos espirituales para mantenernos firmes, para no caer, para no ser confundido. Hermana Sandra dice, no todo el que habla en lengua es de Dios. Ciertamente, hermano, porque hay manifestación de demonios y manifestación de la carne. Hay personas que copian la lengua para engañar, hermano. Así que tengan mucho cuidado y debemos estudiar, debemos buscar en el Espíritu, debemos meternos con Dios. Entonces estamos hablando Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29. Estamos hablando, para los hermanos que se están conectando en este momento, estamos hablando el trabajo de un buen obrero. El primer punto que hablamos es que el principio del trabajo de un buen obrero debe ser el estudio constante, diligente y sistemático de la Biblia. O sea, y obedecerla, ¿no? El segundo punto que estamos estudiando en este momento es que un buen soldado del Señor debe desarrollar sus músculos espirituales. ¿Para qué? Número uno, para defender la doctrina, para pelear la buena batalla y defender la doctrina. Dios bendiga a todos mis hermanos. Hermanos, si usted quiere compartir un texto bíblico que vaya en concordancia a lo que estamos predicando, si usted tiene una opinión, puede escribirla, hermano. Vamos a interactuar, vamos a participar todos, ¿no? Es bueno porque así usted y yo intercambiamos conocimiento y todos aprendemos, todos somos edificados. Hechos, capítulo 20, 29. Entonces, un buen soldado del Señor debe desarrollar músculos espirituales para, vamos a ver, Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no podrán, repito, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Bien, entonces nosotros debemos estudiar, ejercitar la fe, mantenernos en la doctrina, tener músculos espirituales para defender a nuestros rebaños, para defender a nuestras ovejas de lobos rapaces. Y esto lo estamos viendo por doquier. Cómo muchos se están metiendo dentro de las iglesias disfrazados de ovejas y son lobos rapaces que vienen a robarse nuestras ovejas. Y esto lo vemos en todos los sentidos. Cómo se están metiendo brujos, bendito el nombre de Jesús. Hay sacerdotes del diablo, brujos, hechiceros, santeros, paleros, satánicos, que se están introduciendo dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, para robarnos el rebaño, para apartarlo, para robar, para matar, hermano, para traquilear a nuestras ovejas. Por eso es que es necesario que usted y yo nos preparemos cada día más, nos esforcemos, seamos diligentes en capacitarnos
para no permitir que estos lobos disfrazados de ovejas vengan a robarnos el rebaño. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos. Están entrando para causar división. Entran brujos, satánicos, paleros, hechiceros. Se están ingresando dentro de las iglesias disfrazados de cristianos, aparentando ser cristianos, y son lobos rapaces, para destruir a la iglesia, para maldecirla, para traer enfriamiento, apatía. Otros para causar división, para dividir los templos y llevarse las ovejas y levantar una obra a ellos. Otros se están metiendo tanto en el hombre o en la mujer, hombres para llevarse a las doncellas de nuestras congregaciones para perjudicarlas, o hembras que están entrando a nuestras iglesias para dañar y para pervertir a nuestros jóvenes. Entonces estamos viendo que en estos tiempos hay muchos lobos rapaces. Pero ¿qué pasa cuando una iglesia está bien adoctrinada? Cuando una iglesia está siendo fortalecida, cuando una iglesia tiene un constante estudio de la palabra, cuando el pueblo se preocupa, o el líder, o el pastor, o el evangelista, el maestro, independientemente del ministerio que tenga, se preocupa por estudiar la palabra y enseñar a su iglesia. Cuando una iglesia es enseñada, cuando una iglesia es educada, cuando una iglesia le es impartido el conocimiento de la palabra, le es imposible a Satanás engañarla o desestabilizarla. Fíjense lo que dice la Biblia en Oseas capítulo 4:6. Mi pueblo se pierde, o mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Entonces el Señor está revelando el por qué mucho pueblo de Dios está siendo arrastrado está siendo llevado cautivo en engaño. Porque mucho pueblo de Dios lo están apartando de la verdad. Y en Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido, o mi pueblo fue destruido. Mi pueblo está siendo engañado porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que el Señor, cuando iniciamos en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Procura. La palabra procura también tiene que ver con que nos preocupemos con presentarnos ante Dios como obreros aprobados. Entonces, una iglesia bien adoctrinada, una iglesia bien enseñada, no le va a ser fácil a Satanás para engañarla. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces es necesario, hermano, que usted estudie la Biblia, sea diligente, mantenga firme una identidad, mantenga firme su doctrina y le imparta el conocimiento para no permitirle a Satanás que siga destruyendo o siga engañando al pueblo. Es necesario esto para desarrollar el discernimiento espiritual. Dios bendiga a cada uno de mis hermanas. Estefanía allá en Panamá. Dios bendiga a mi hermana, a todos mis hermanos que me están escribiendo. Dios le bendiga. Usted puede escribir un texto. Si usted quiere interactuar con nosotros, también lo puede hacer, hermano. Entonces estamos hablando que debemos ejercitarnos nuestros músculos espirituales para defender al rebaño de los lobos rapaces. Yo quiero que vaya conmigo a Primera de Timoteo 4, 11 y 12. Un ejemplo. Primera de Timoteo. Ahí leíamos que pelea la buena batalla, ¿no? Entonces ahí debemos leer la buena batalla. Vamos a 1 Corintios 4, 6. Primera de Corintios capítulo 4, 6. Si usted tiene la Biblia, hermano, comparta con nosotros en esta noche. Puede buscar los textos, también puede anotarlo. Dios es bueno, Dios está haciendo cosas maravillosas. Bendiga a mi hermana en Guayaquil, mi hermana Edith, Dios te bendiga, hermana, sierva de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, 6. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 6, dice,
Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo a mí en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo cual está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces el apóstol Pablo está hablando en cuanto a lo que es la disciplina, en cuanto a ser disciplinado, ¿no? En cuanto a que necesitamos tener disciplina en nuestra vida cristiana. Dice mi hermana Feli Joana, Josué 1:9, Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo. No manda que nos esforcemos día a día, que seamos esforzados. Dios bendiga a mi hermana Feli Joana. Dios te bendiga, hermana, por estar ahí. Hermana Estefanía dice, Jeremías capítulo 23, 32, hermana, escribe el texto, ahí lo leemos. Entonces, la disciplina en nosotros es muy importante, hermano. Ser disciplinado es un acto de importante en cada uno de nosotros. Debemos ser disciplinados. La disciplina tiene que ver con ser responsable en nuestra vida cristiana. Ser personas responsables, tener una disciplina en la lectura, ser disciplinado en la oración, ser disciplinado en nuestras obligaciones dentro de nuestras congregaciones, dentro de los grupos que nos encargaron, sea casa de paz, casa células, no sé cómo le llamarán en su nación, en su país, grupos familiares. Usted debe ser responsable, disciplinado en cuanto a esto, y disciplinado y responsable para con su esposa, sus hijos, o su esposo y sus hijos. Usted debe ser responsable, disciplinado con las cosas y las tareas cotidianas, no descuidando ninguna área. Esto también le va a ayudar a usted a enseñar y a inculcar disciplina a otros hermanos. Un buen obrero del Señor no permite que ninguna cosa lo aleje de su trabajo. Según cuarto punto que vamos a estudiar ya para finalizar, ir finalizando, ¿no? Un buen obrero del Señor no permite que nada lo aleje de su trabajo o servicio a Dios. Un buen cristiano, un buen obrero del Señor no debe permitir que nada lo separe o lo aleje del trabajo con la obra o el servicio de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 1. Vamos a ver qué nos dice las escrituras, ¿no? La Biblia dice aquí: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense lo que dice el Señor. Tú, hijo mío, a través del apóstol Pablo a Timoteo le dice: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues esfuérzate, enseñar a fieles idóneos para enseñar a otros. Tú pues esfuérzate, hijo mío. Entonces debemos esforzarnos en la gracia. ¿Quién es la gracia? La gracia es nuestro Señor Jesucristo. La gracia es Jesucristo. Debemos esforzarnos en el conocimiento en Cristo Jesús, en crecer en la gracia de Cristo Jesús, en esforzarnos a comer más cada día de Cristo, a comer cada día más de su palabra, para dar a otros, para ser idóneos y dar a otros que anhelan comer el pan de vida. Hoy por doquier las naciones, el mundo necesita comer de la palabra de Dios. Hoy por doquier el mundo le es necesario comer la palabra de Dios. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, de mi boca, de la boca de Dios. Y el pan que debe comer la humanidad hoy en día es de la palabra. Pero Dios necesita obreros esforzados,
valientes, que crezcan, que se encarguen, se esfuercen en la gracia que es Cristo Jesús. Es decir, que se esfuercen en aprender cada día del Maestro, en llenarse cada día más de Cristo, en llenarse más del conocimiento de Cristo y crecer en la gracia, en la plenitud y estatura de Cristo Jesús para darle a otro, querida iglesia. Necesitamos esforzarnos, necesitamos crecer para dar a conocer a otros la verdad de Cristo. Mi hermana dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho, oirían mis palabras y mi pueblo y los hubiera hecho volver de su mal camino y de maldad. Así es, mi hermano. Así es. Necesitamos meternos con Dios y esforzarnos en la gracia de Jesucristo para darle de comer a otros, ser idóneo en llevar el mensaje. Hay una palabra que me llama mucho la atención, hermano, que está en el Evangelio. Dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y en esto es muy, vamos a ser enfáticos, ¿no? Que usted y yo debemos llenarnos de ese conocimiento absoluto. Debemos recibir la luz de Cristo en nuestros ojos, guiarnos en el camino de Cristo para poder guiar a otro y enseñar. Por eso dice, esfuérzate en la gracia de Cristo. Esfuérzate en la gracia de Cristo. Y después dice, lo que he oído de mí ante muchos testigos, esto encargo. Lo que usted se ha esforzado a conocer y ha dado testimonio y ha aprendido ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, dice Dios, a través del apóstol Pablo. Esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Dios le entrega un ministerio a cada hermano siempre y cuando sea idóneo para enseñar. Querido hermano, Dios le va a enseñar, Dios le va a capacitar. Si Dios le llamó, escuche esto bien. Si a usted Dios lo llamó, Dios lo llama primero, lo capacita, lo enseña, lo capacita y luego lo envía. Dios no va a enviar a alguien que no ha capacitado, que no le ha enseñado y que no le ha revelado su verdad. Así que ahora que usted está conociendo la palabra, si este es el tiempo que Dios le está enseñando, Dios le va a enseñar, lo va a fortalecer y después posteriormente le va a enviar. Yo tuve un proceso, cuando yo le cuento este testimonio para añadir algo más a esto. Cuando yo recibí a Cristo, no tenía, creo que tenía menos de un año en el Evangelio y ya yo quería salir a predicar el Evangelio, ya yo quería salir a hablar de la palabra. Y recuerdo que un profeta en una actividad me habló y me dice, hasta ahora no sabes gatear y ya quieres correr. Por un momento, hermano, para mí esa palabra fue dura y yo la tomé de mala manera, ¿no? Pero cuando me comencé a meter con Dios y a buscar de Dios, Dios me estaba enseñando, me reveló lo que me quiso decir. Si hasta ahora no estaba maduro, no tenía la suficiente madurez, no tenía suficiente conocimiento de la palabra, ¿cómo quería yo irle a enseñar a otros si yo todavía necesitaba aprender? Hermano, y esto es algo verdad. Si usted todavía está tomando leche materna espiritual y no está comiendo palabras sólidas, déjeme decirle que Dios no le va a enviar. Dios primero quiere en usted una madurez espiritual. Dios en usted quiere un crecimiento espiritual. Dios en usted quiere una firmeza en su doctrina para que no sea movido. Porque Dios no va a mandar a niñitos a llevar su palabra que se han movido. Dios no va a llevar a una persona inmadura a llevar a la palabra que vaya a contender o que vaya a venir llorando o venir
a quejarse, no. Dios quiere madurez. Dios quiere un crecimiento en usted y en mí para poder enviarnos. Han pasado más de 10 años después que recibí a Cristo y recientemente ahora es que Dios me ha sacado a otras naciones. Yo no sé si usted está esperando el tiempo, yo no sé si usted ya usted está creciendo, ya ha madurado, pero si ya usted pasó la etapa de la leche materna y ya empezó a comer comida sólida, ya usted está adoctrinado, ya usted está capacitado en la doctrina, ya usted está fortalecido, tiene una visión clara, tiene un fundamento claro, entonces Dios le va a enviar a otras naciones. Dios le va a enviar, le va a poner un grupo. Dios lo va a poner al frente de 2, 3 personas de una familia para enseñarle la palabra. Pero es necesario crecer, hermano. Es necesario crecer en el evangelio. Es necesario crecer en la gracia. Es necesario esforzarnos. Bendito el nombre de Dios. Así que, querido hermano, querida hermana, lo que le estoy hablando en esta noche es por amor de Jesucristo y porque Dios nos ha constituido maestro idóneo para enseñarle, para que usted también pueda crecer y avanzar en el llamado. Así que dice, esforzate en la gracia en Cristo, que es Cristo Jesús. Esforzarte, ya pasar de la lechita materna a comer comida sólida. Ya pasar de la niñez y hablar como adulto. Pablo dice, cuando era niño hablaba como niño. Y ahora que soy grande, hablo como grande y pienso como grande. Ya no siga hablando como niño ni pensando como niño. Es tiempo del crecimiento espiritual. Es tiempo de la madurez espiritual. Es tiempo de la responsabilidad espiritual. Es tiempo de tener un fundamento estable, idóneo de la palabra de Jesucristo. Así que, querido hermano, es necesario crecer. Es necesario el crecimiento espiritual. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Entonces, un buen obrero del Señor no permite que ninguna cosa lo aleje de su trabajo del servicio a Dios. Veimos en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Ahora vamos, yo quiero que te vaya a 2 de Timoteo 2, versículo 3. Y dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué poderosa palabra, ¿no? Dios bendiga a mi hermana Edith, a mi hermana Alexia. Dios te bendiga, mi hermana. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, esto corrobora lo que le acabo de decir. Dios no va a enviar a un niñito, a una persona que no tenga una madurez, un crecimiento espiritual, porque lo que nos dice el Señor, tú pues sufres penalidades. En el llamado del Señor, en el llamado, querido hermano, querida hermana, sea el ministerio que sea, usted y yo vamos a sufrir penalidades. Usted y yo vamos a ser probados. Usted y yo vamos a pasar por el horno de fuego. Usted y yo, escuche bien, vamos a ser trillados como se trilla el trigo. Vamos a ser pasados por el fuego como se purifica el oro. Vamos a sufrir penalidades. Pero esto tiene una recompensa de Dios. Esto tiene un... ¿Usted cree que si... ¿Usted cree que si Daniel no hubiera estado maduro, no hubiera tenido una convicción, no hubiera tenido un crecimiento espiritual, Dios lo hubiera permitido que lo metieran al horno de fuego? No, hermano. No. ¿Usted cree que si Daniel no hubiera tenido un crecimiento espiritual, una madurez espiritual, una fortaleza espiritual, ¿usted cree que lo hubieran metido en el foso de los leones? No, hermano. Dios nunca va a permitir, Dios nunca va a llevar a alguien al desierto.
Dios nunca va a llevar a alguien al horno de fuego. Dios nunca va a llevar a alguien al foso de los leones si no está preparado. Dios siempre, escuche bien esta palabra, Dios va a pasar por el horno de fuego. Dios va a meter al foso de los leones. Dios lo va a llevar al desierto solamente a los que están preparados, hermano. Dios es responsable y Dios es un Dios de misericordia y amor. Así que si usted está pasando penalidades, si usted está siendo probado en su fe, es porque Dios ve que usted tiene esa garantía de que usted va a salir del proceso. Dios no mete a gente en el proceso que no vaya a salir. Dios mete en el proceso a aquellos que van a salir en victoria. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Todo soldado que va a la guerra sufre calamidades, sufre penalidades, sufre situaciones terribles y tiene que aprender a sobrevivir, a tener sobrevivencia. Y nosotros estamos llamados a pasar por penalidades, estamos llamados a pasar por sufrimiento para agradar a aquel que nos llamó. Nuestra fe va a ser probada, nuestro llamado va a ser probado. Todo el que Dios llama con un ministerio, Dios lo va a probar. Todo el que Dios llama con un don, con un llamado, ya sea pastor, profeta, evangelista, maestro, misionero, apóstoles, Dios lo va a probar. A Jeremías lo metieron en una cisterna de agua, en un pozo. A José fue vendido a los egipcios. Daniel lo metieron en el foso de los leones, en el horno de fuego. Jeremías, Isaías, Ezequiel, todo profeta Elías, Eliseo, todo profeta, todo hombre de Dios que tenga un llamado va a ser probado. El apóstol Pedro fue probado, el apóstol Pablo fue probado. Todos vamos a ser probados por causa de aquel que nos llamó, y esto es para agradarle a Él, vive Jehová. Entonces nada, el apóstol Pablo dice: ¿qué me separará del amor de Dios? Ni lo harto, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo harto, ni lo profundo me separará del amor de Dios. Cuando usted tiene una convicción así, cuando usted tiene una madurez espiritual, cuando usted tiene un crecimiento de ese tamaño, usted puede decir como el apóstol de Cristo: ni hambre, ni pestilencia, ni enfermedad, ni COVID-19, ni guerra, ni demonio, ni principado, ni potestades, ni religión, ni identidad, ni nacionalidad, ni país me separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me separará. Esto solamente podemos decirlo cuando tenemos un crecimiento y una madurez espiritual. Entonces nada nos puede separar del amor de Dios, de la obra de Cristo. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 3. Yo quiero que vaya a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3 y versículo 5. Queridos hermanos, estamos aquí. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden escribir un amén en esta noche? Dice mi hermana: nuestra fe será probada para crecer, sí, hermana. ¿Cuántos pueden escribir un amén? Yo quiero que todos los que están conectados, queridos hermanos, escriban un amén. Si usted en esta noche está aprendiendo, si tiene alguna duda, alguna pregunta, también puede escribirla, querido hermano. Dios es bueno. Vamos a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, versos 3 y 5. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones y en necesidades, en angustia, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo y en ayuno.
Vea lo que estamos hablando, ¿no? Que usted y yo, por causa de Jesucristo, vamos a pasar, vamos a ser azotados, vamos a tener angustia, vamos a ser encancelados en tumultos, en trabajo, en desvelo y en ayuno. Hay momentos en que usted y yo, hermano, querido hermano, vamos a desvelarnos porque tenemos que atender a nuestras ovejas. Un buen obrero del Señor se desvela. Un buen obrero del Señor deja su comodidad para atender a la oveja. Un buen obrero del Señor sale de su casa sin importar la hora en que va a regresar, siempre y cuando sea para cuidar la obra de Jesucristo. Y esto tiene recompensa, hermano. Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de sus cosas, hermano. Hace tiempo, vea, Dios me daba esta palabra y me dice, cuando tú te ocupes de mis cosas, yo me ocupo de las tuyas. Y hoy puedo ver los resultados. Cuando Dios me llamó, tuve un momento, hermano, escuche bien esto, le doy este testimonio, ya estamos finalizando ya. Cuando Dios me llamó al ministerio, fui vituperado, perseguido, y esto me ocasionó en mí un dolor, una tristeza, y yo me escondí, hermano, en mi casa. Dios me trató, vuelvo a salir, comenzó, pero ya no era con el mismo afán, tenía ese dolor, Dios me sanó, gracias a Dios. Pero posteriormente ya no me estaba ocupando, me afanaba por trabajar, tenía que atender otras cosas y no me atendía a las cosas de Dios, y comenzó a llegar la escasez a mi vida. No tenía comida, no tenía zapatos, no tenía ropa. Escuche bien esto, hermano. Yo no estoy hablando de lo material, estoy hablando de la fe y de lo que Dios promete. Comencé a enfermarme, hermano, y literalmente puedo decir que el mundo se me estaba viniendo abajo. Y sabes que Dios me dijo, el día que te dispongas en trabajarme y ocuparte de mi cosa, no te hará falta nada de estas cosas. Y yo te proveeré de todo. Cuando yo me dispuse a trabajarle a Dios, a entregar mi vida a Dios, Dios comenzó a recompensar mi vida, sanó mi familia, sanó mi vida, mi cuerpo físico, espiritual. Dios comenzó a prosperarme, Dios comenzó a abrirme puertas, Dios comenzó a promover mi ministerio y Dios comenzó a respaldarme. Porque Dios es bueno, pero siempre vamos a vivir vituperio, siempre vamos a ser asolados, pero Dios nos va a sacar en victoria de toda situación. Vamos allá a 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Entonces, ningún obrero del Señor debe moverse, debe ser movido, dejarse cambiar. 2.4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a Dios. Ninguno que le sirve a Dios se enrieda en las cosas del mundo, en las vidas, sino que se niega. Tenemos que ser abnegados, hermano. No podemos cambiar la verdad de Cristo por agradar al mundo. Debemos mantenernos firmes a pesar de cualquier circunstancia. Un buen soldado del Señor debe ser, y aquí vamos a ver las características ahora de un buen soldado del Señor. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 Timoteo 4.2. Dice, un buen soldado de Jesucristo, o la característica de un buen soldado de Jesucristo es que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina. Un buen soldado de Jesucristo debe predicar la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Hermano, un buen soldado de Cristo
predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en el trabajo, predica en la casa, predica en la oficina, predica en el supermercado, predica en los buses, en los colectivos, en el metro o en el tren. Un buen soldado de Jesucristo predica fuera a tiempo y fuera de tiempo. No necesita, un buen soldado de Cristo no necesita un púlpito, no necesita una iglesia de 5,000, 10,000 miembros para predicar, no. Un buen soldado de Jesucristo predica a una persona, pero también le predica a 10,000. Un buen soldado de Jesucristo predica detrás de un púlpito, pero también en una plaza. Un buen soldado de Jesucristo predica en una iglesia, en una tarima, pero también predica en el supermercado, predica en el hospital, predica en los puestos policiales, en las cárceles. Un buen soldado de Jesucristo predica en escuelas, universidades, y en tiempo y fuera de tiempo redarguye, exhorta con paciencia y doctrina. Un buen soldado de Jesucristo predica con paciencia y con doctrina, siempre hablando del que nos llamó, que se llama Jesucristo. Entonces, un buen soldado de Jesucristo tiene que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 3 y verso 8. Dice la palabra, estamos viendo las características de un buen obrero del Señor. Un buen obrero o servidor del Señor. Vamos a Mateo 13, versículo 3. Vamos a leerlo del 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió del sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero también cayó en buena tierra. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 70, el cual a 30 por uno. Un buen soldado de Jesucristo, un buen obrero del Señor, un buen servidor, es aquel que predica la palabra. Es aquel que predica la palabra, es aquel que siembra la buena semilla. Es aquel que lleva el mensaje de Cristo. Un buen obrero del Señor siembra la semilla, la buena semilla. ¿Y sabe qué es esto? Que nos vamos a encontrar, cuando hablamos del sembrador, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de tierra, diferentes personas. Personas que oyen las palabras y los problemas de la vida los aleja. Personas que la palabra solo busca cuando tiene alguna necesidad. Pero un buen soldado también tira la semilla en buena tierra y esta da fruto. Así que, querido hermano, usted está llamado como obrero, como servidor de nuestro Señor, a sembrar la buena semilla de la palabra. A sembrar esa palabra. Y en el tiempo, ella va a germinar. Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas y ve al tiempo y recógelo y búscalo. Echa la semilla y va a llegar el tiempo en que vas a cosechar. Un buen soldado siembra la buena palabra. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 3, 6. Dios bendiga a mi hermana Vanessa. Te bendiga, sierva. Poderosa palabra predicó mi hermana Vanessa hoy. Maravilloso, maravilloso. Y una palabra grande, grande, poderosa que Dios la inspiró para hablarle al pueblo, a cada uno de nosotros. Yo sé que Dios ministró a muchos. 1 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Un buen
Un buen servidor, un buen obrero siembra la semilla y sabe que el crecimiento lo va a dar Dios. Sabe que el crecimiento lo va a dar Dios en su tiempo. Así que no se preocupe, hermano, si usted le ha predicado a 10,000 y hasta ahora no ha visto los resultados. Esa palabra que usted sembró en el tiempo preciso de Dios va a dar fruto. Usted sembró, como dice el apóstol, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esa palabra que usted sembró durante tantos años ha venido sembrando, tiene un tiempo para germinar, hermano. Y ese tiempo se está acercando. Siga sembrando la palabra. Siga regando la semilla por doquier, por todas partes, por donde vaya. Siga regando, esparciendo la palabra, porque Dios va a traer la lluvia tardía que germina, que hace germinar la semilla, y la lluvia temprana y la lluvia tardía. La temprana que germina la semilla y la tardía que hace que dé el fruto. Así que es el tiempo, hermano, de que usted siga regando semilla, lanzando la semilla en todo terreno, que en el tiempo de Dios perfecto esa semilla va a germinar. Ninguna palabra que viene de Dios cae por tierra. Ninguna palabra de Dios queda sin efecto. Todas tienen un propósito y hacen lo que Dios ha destinado que haga. Un buen soldado del Señor, un buen obrero, un buen servidor del Señor, siembra la buena semilla sabiendo que el que da el crecimiento es Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 25. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 por uno. Un buen obrero no duerme. Este no es tiempo para dormir. Querido hermano, usted que es predicador, usted que es evangelista, usted que es profeta, usted que es pastor, que es maestro, que es apóstol, si está viendo los tiempos, la Biblia dice discernir los tiempos en los que estamos. Está viendo los tiempos, este no es tiempo de dormir. Este no es tiempo de vacilar. El mismo Señor dice, siembra la palabra y no vaciles más. Entonces, este es el tiempo de despertarnos y sembrar, hacer la obra. El buen obrero, el servidor no duerme. Constantemente está trabajando. De día, de tarde, de noche, con sol, sin sol, con lluvia, sin lluvia, en verano, en invierno, en otoño, en primavera, siempre está sembrando la palabra. En pobreza, en riqueza, en escasez, en enfermedad, en salud, siempre está sembrando la palabra. Así que siempre, hermano, haga la obra. Y esta estamos leyendo ahorita ya en la parte final las características de un buen obrero o un buen servidor del Señor. Entonces vamos a primera de Timoteo 4:16, ya para ir finalizando, hermano. Yo quiero que si usted tiene una petición pueda irla escribiendo ya, porque nos quedan 2 versículos para concluir. Primera de Timoteo 4:16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y no sea avergonzado. 4:16, ¿no? Ah, no, estamos al revés. Estamos mal ya, hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Querido hermano, escuche bien esto. El apóstol Pablo le da una recomendación a Timoteo y nos la da a nosotros. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Hermano, tengamos cuidado con lo que estamos enseñando. No vaya a ser que nos destruyamos a nosotros mismos. Hermano, tengamos cuidado con exigirle a nuestros hermanos algo que usted y yo no estemos practicando, que no estemos haciendo. Tenga cuidado de usted mismo
y de lo que predica. Examínese. Examine la doctrina que está enseñando. Si proviene de Dios, persista en ella. Así se salvará a usted y a los que le oyen. Debemos tener mucho cuidado en eso, hermano. Debemos tener cuidado en lo que estamos predicando, examinar la doctrina, examinar lo que estamos aconsejando y ver si nosotros lo que estamos enseñando lo estamos poniendo por práctica. Porque a veces exigimos, pero no hacemos. A veces exigimos, pero no damos. Y eso era lo que Jesús le reclamaba a los fariseos, a los sacerdotes. Ellos ahorcaban a sus seguidores, le imponían leyes, le ponían estatutos, les ponían reglas que ellos no cumplían. Mosca, hermano, como si usted está predicando algo que usted no está cumpliendo. Mosca, si usted está enseñando algo que usted no está haciendo. Mosca con la doctrina, hermano. Dice, cuídate de ti, dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado. No vaya a ser que tú mismo estés trayendo cuchillo, como decimos coloquialmente, a tu garganta. Como tú mismo te estás enlazando con los dichos de tus labios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De la doctrina, de la enseñanza. Si usted es cristiano, hermano, si usted es un pastor, un evangelista, se va a enseñar acerca de la santidad. Evalúese también si usted está en santidad, hermano. Si usted va a llamar a la iglesia a que ayune, dé testimonio de que usted es una persona que ayune. Si usted va a llamar a la iglesia a que ore, dé testimonio de que usted es una mujer de oración. Si usted va a llamar a algún hermano o hermana que lee la Biblia, dé testimonio de que usted lee la Biblia y medite en ella. Si usted va a decirle a alguien que practique lo que está en la Biblia, dé testimonio de que usted camina, hace y practica lo que la Biblia dice, hermano. Haciendo esto, dice el Señor, te salvará a ti mismo y a los que te oyen. No seamos como los fariseos, no seamos hipócritas, seamos íntegros y seamos correctos en todas las cosas. Titos capítulo 1, verso 9. No. Tito 1:9 dice: detenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen a los que contradicen. Mire lo que dice. Esto es una afirmación de lo que le acabo de decir. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra. Te retiene, es fiel a la palabra. Hay una palabra en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo más adelante, no me recuerdo, pero dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas y no puede ser juzgado. El hombre espiritual juzga y no puede ser juzgado. ¿Sabe por qué cuando el Señor habla esto a través de Pablo, dice que el hombre espiritual puede juzgar todas las cosas y a él no lo juzgan? Porque está siendo íntegro, recto y correcto delante de Dios y delante de los hombres. No tiene una puerta abierta de cómo lo puedan señalar. Y así Dios nos manda a hacer, que seamos espiritual, íntegro delante de Él, para que nadie nos venga a señalar, hermano. Y ya para concluir, vamos a Romanos 11:13. Un buen obrero del Señor tiene que estar siempre activo y pendiente. 11:13 de Romanos dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Querido hermano, un buen obrero del Señor,
un buen obrero del Señor defiende su ministerio con la vida si es posible. Yo defiendo mi llamado, yo defiendo mi doctrina, yo defiendo lo que Dios me ha enseñado, porque un buen soldado de Jesucristo debe enseñar, debe defender su ministerio. Defienda su ministerio, su llamado, hermano, y manténgase fiel a Dios, porque Dios le va a responder y le va a ser fiel y va a dar testimonio de usted. Cada uno de nosotros, de los obreros del Señor, debemos vivir cada día como el último. Usted y yo debemos vivir cada día como si fuera el último. Creer que ya Cristo está a la puerta. Estar consciente de que en un momento a otro sonará la trompeta y nos iremos de esta tierra a nuestra patria celestial. Así que vivamos cada día como si fuera el último, en el sentido de ser íntegro, en santidad, en responsabilidad con Dios, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, querido hermano, gracias por su tiempo, gracias por haber estudiado conmigo en esta noche la palabra, gracias por ser parte de este ministerio, por ser columna en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Para mí, para mi ministerio, nos gustaría saber más de ti. Nos gustaría conocerte más. Por eso te invitamos que cada día nos acompañes, que cada día oremos, que cada día estudiemos las Escrituras, que cada día tengamos una relación con Dios, pero también con nosotros, querido hermano. Así que usted puede escribirnos al privado. Hay muchos hermanos que pueden dar fe de que respondo los mensajes que me dejan al privado en Messenger. Me tomo el tiempo para responderle, querido hermano. Déjanos saber de ti. Déjanos tu opinión acerca de qué te pareció la enseñanza. De qué manera Dios te habló, de qué manera Dios te ministró. Haznos saber cuál es tu inquietud, cuáles son esas interrogantes o preguntas que quedaron en ti, que con gusto y sabiduría de Dios te responderemos. Ha hablado para ti hasta este momento tu hermano en Cristo, pastor evangelista Adelwis Cordero. Damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por tu casa, por tu familia, por tu tiempo, por tu nación. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu casa. Estamos un equipo, estamos orando, estamos entregados a la oración, estamos entregados en pasión por amor a Dios y a usted, hermano. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te doy gracia, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, Señor, en este momento. Tuyo es el poder, tuya es la alabanza, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Mi Dios amado, mi Dios bendito, he predicado, he enseñado tu palabra conforme me ha puesto, Señor. Yo te ruego que esta palabra que he predicado, he enseñado, Dios, pueda ser sembrada en tierra que dé fruto al 100%. Señor, gracias por mis hermanos, mis hermanas de distintos países, naciones. Gracias por mi familia, Señor. Gracias por la casa, Señor. Gracias por la iglesia, Padre. Gracias por los líderes, Dios mío, que tú nos has permitido, nos has entregado, Señor. Yo te ruego que tú puedas bendecir grandemente a cada uno de mis hermanos, su país, su nación. La necesidad que ellos tengan, bendícelo, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas. Que la sangre de Jesucristo esté sobre su casa, sobre su nación, sobre su país, Dios mío. Padre, así como en el principio el Espíritu de Jehová, el Señor, se movía sobre las aguas, yo te pido que el Espíritu Santo se mueva en cada vida, en cada familia, en cada hermano que en estos momentos nos está mirando, en la nación donde está, sea Venezuela, Colombia, México, Perú, España, Italia, República Dominicana, Puerto Rico, allá en Estados Unidos, en Israel,
en Argentina, sea la nación donde esté, aún hasta los confines de la tierra, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas con poder en su vida. Bendícele. Señor, yo te pido que ellos puedan crecer en la estatura que tú quieras, que ellos puedan madurar con la madurez espiritual que tú quieres que ellos requieran, Señor, y tengan. Y te pido, Señor, que cada día los capacite y fortalezca su fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Si ha sido de bendición para ti esta enseñanza, si ha sido de aprendizaje para ti esta palabra, te quiero pedir que por favor la compartas con otro. Que la compartas, hermano, para así alcanzar la palabra, a alcanzar a muchas personas más con el mensaje de la palabra de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, un abrazo, que la sangre de Jesucristo, el amor, la misericordia de nuestro Dios esté sobre su casa. En el nombre de Jesús, amén. Será hasta otra transmisión.